Los efectos constructivos. ¿Cuáles son los efectos constructivos más comunes y cuáles son sus causas? Esta pregunta nos lleva a... No es una pregunta fácil, nos lleva a diversos escenarios que observamos además frecuentemente cuando vemos estructuras deterioradas, en mal estado, mal construidas. Entonces, vamos a evaluar qué es lo que está pasando. Los tipos de defectos constructivos se pueden clasificar de diversas formas. Una forma de clasificar es la que se propone en la siguiente lámina, donde un primer tipo de defecto constructivo está relacionado con las desviaciones dimensionales, es decir, que las dimensiones de los elementos estructurales, arquitectónicos no sean respetados. El segundo punto tiene que ver con desalineamientos, es decir, que los ejes no se han guardado convenientemente y entonces se puede crear incluso excentricidades u otro tipo de efectos no deseados. El tercero son las fisuras y las grietas que se observan en los elementos estructurales. Pueden ser de cualquier material, concreto, albañilería, acero, y que luego nos lleva a preocuparnos cuál ha sido el origen, si puede estar también en el proceso constructivo, pero también existe posibilidad que sea por un problema de diseño o quizás también por un problema de operación. Digamos, si se ha cambiado el uso de las estructuras, la sobrecarga es mayor, entonces podríamos decir que pueda ser una razón. Pero también ocurren fisuras y grietas por mal proceso constructivo, por ejemplo, cuando se ha compactado mal el suelo y entonces hay un asentamiento y eso genera fisuras y los elementos estructurales. El desconchado de cajoneos tiene mucho que ver con la pérdida superficial de la dureza de elementos de concreto o de albañilería, y esto provoca pues que haya este descascaramiento, que además de un efecto estético terrible, puede ser anuncio de que, por ejemplo, la función del recubrimiento sobre el acero ya se haya perdido y entonces el concreto no es capaz de proteger al acero frente a la corrosión. Otro defecto constructivo que puede ser observado son las deformaciones y las deflexiones. En algunos casos, por mala previsión, por ejemplo, de contraflechas, en el caso de vigas, se prevé pues que todos los elementos se deforman y si no se han tenido en cuenta, por ejemplo, deformaciones en volado o en grandes luces y no se hace la contraflecha debida, entonces se van a producir deformaciones y deflexiones. También ocurre cuando no se hace cálculos correctos en el encofrado. Finalmente, dentro de esta clasificación, que no pretende ser exhaustiva, pero al menos nos puede dar algunos ejes de entendimiento, podríamos decir que el sexto tipo de defecto constructivo es el incumplimiento de detalles estructurales y arquitectónicos. Por ejemplo, o sea, en que si no se han escrito o no se ha interpretado correctamente el espaciamiento de los estribos en una columna, resulta que no lo sabemos leer y el espaciamiento de los estribos es muy importante cuando los estribos, por ejemplo, están diseñados para cortante. Y entonces si no se colocan al espaciamiento adecuado, estaríamos incumpliendo un detalle estructural que luego nos puede pasar factura. Entonces, ¿cuáles son las causas? Por ejemplo, se ven casos como esto, donde acá claramente hay un defecto constructivo, probablemente no se ha previsto en el diseño, pero el constructor ha hecho algo que es absolutamente ilógico y no debería corregirse de esa forma en todo caso. Bueno, las causas también es una clasificación un poco arbitraria, pero que nos sirve para poder entender qué es lo que está provocando esos efectos constructivos. Podríamos decir, de un lado, que los recursos escasos, la logística, sabemos que la construcción es un proceso logístico también porque se tiene que aprovisionar de materiales para que el proceso de construcción sea constante y esté en permanente continuidad. La inexperiencia también puede llevar a problemas de los efectos constructivos que ya se han analizado. La ausencia de detalles en los planos, por supuesto, muchas veces existen muchos detalles típicos y en muchos casos se necesita más calidad en los detalles y mayor precisión. Los trabajos sin planificación
algunas veces se considera que la ingeniería de los planos, que es una ingeniería en fase final, es decir, cómo quedan los planos una vez que se terminó de construir, pero necesitamos hacer también ingeniería en fase temporal. Los encofrados, por ejemplo, es claramente un elemento necesario, que es ingeniería temporal, y se necesita calcular la capacidad de los frontales, de las planchas, para que resista la presión del concreto y las sobrecargas. Y eso es ingeniería temporal, ingeniería durante la construcción. Ausencia de control, desconocimiento del sistema de control de calidad, no existe puntos de inspección y es importante que cuando uno va a construir tiene que identificar cuáles son los procesos críticos para a partir de esa definición uno pueda definir lo que se llama el PPI o plan de puntos de inspección. ¿Cuáles son los efectos? Bueno, hemos visto cuáles son los efectos constructivos más comunes, o una tipología, cuáles son las causas y cuáles son los efectos con los que podemos reconocer que están ocurriendo o que existen efectos constructivos de importancia. Normalmente cuando existen reclamos o no conformidades que citan vicios ocultos, es decir, mala calidad de los materiales sin que eso sea visible o falla en el comportamiento estructural sin que sea visible durante la recepción de las obras. Las fallas estructurales, las patologías, deterioros, enfermedades o disminución de la durabilidad de las estructuras. El mal funcionamiento, el incumplimiento normativo o contractual. El incumplimiento normativo puede ser que se haya previsto cierta capacidad para la evacuación y no se puede cumplir debido a que no se han respetado los anchos, no se han respetado ciertos valores que estaban en los planos. La ejecución de garantías y fianzas, muchas veces en la atención, porque no se ha logrado un acuerdo entre cliente y contratista, pues se empiezan a ejecutar garantías y fianzas, lo cual empieza a ser terrible para una relación de confianza que debe haber entre cliente y contratista. Y por supuesto los retrabajos, que es hacer dos veces el mismo trabajo con el evidente sobrecosto. O sea, hacer dos veces de por sí se gasta el doble de mano de obra en hacer un trabajo previsto. Observemos esta situación que es de un proceso de corrosión intenso. Ya el concreto ha perdido toda capacidad de protección al acero, está completamente carbonatado. Y esto uno puede identificarlo a través del cajoneo, que es el sonido hueco que existe en las estructuras cuando ya están deteriorándose completamente y se puede hacer, pues se puede evidenciar esto con cambio de sonido cuando se golpea con un martillo. También aquí existen desviaciones dimensionales del recubrimiento. El recubrimiento no es suficiente. Esta es una cisterna, debió haber sido por lo menos 4 centímetros el recubrimiento para proteger el fierro y aquí vemos que no es más de 2 centímetros y en algunos puntos será pues 1,5 centímetros y no se ha cumplido la, digamos, o ha existido una desviación dimensional. Las fisuras que también ya se van observando, probablemente estas fisuras no sean de índole o por esfuerzo estructural, sino más bien por el proceso probablemente de corrosión y de desintegración del concreto. Finalmente, el conjunto de patologías, que es el proceso de carbonatación o descomposición del concreto y también de la corrosión del acero. Entonces, dicho esto, podemos resumir estos efectos constructivos y presentando un breve cuestionario sobre los efectos constructivos, indicar cuál sería la respuesta falsa en las alternativas que se presentan. Se observan en todas las obras, las desviaciones en medición son defectos constructivos, la ausencia de detalles en los planos es una causa frecuente y los cajoneos en las superficies de concreto son defectos y los efectos constructivos pueden pasar inadvertidos como vicios ocultos. ¿Cuál de estas opciones sería falsa? Dejamos 6 segundos.
Bueno, eh, digamos que las desviaciones en medición son defectos constructivos, de acuerdo a la tipología que se ha presentado. La ausencia de detalles también es una causa frecuente. Los cajoneos en las superficies de concreto son considerados como defectos constructivos. Los defectos constructivos pueden pasar inadvertidos como vicios ocultos. Justamente esa es la definición de vicios ocultos. ¿Se observan en todas las obras? Bueno, va a depender del tamaño. Es muy posible que la mayor parte de los proyectos tengan defectos constructivos, ¿no? Pero justamente es el propósito cuando se hacen obras con sistemas de calidad avanzados y diferentes sistemas de gestión, se busca reducir la cantidad o incluso eliminar la cantidad de defectos constructivos o en todo caso disminuir el impacto de manera que no sea sensible en el funcionamiento de la estructura. Podríamos decir que no deberían observarse en todas las obras. Eso sería la respuesta elegida. Como ideas finales, podríamos decir que los defectos constructivos deben identificarse a tiempo para prevenir efectos mayores. Las lecciones aprendidas pueden ayudar a prevenir significativamente defectos constructivos, lo que nos ha pasado en otros proyectos. Y una organización experimentada aprende de sus errores.